las 2:40 de la mañana. Había un silencio absoluto. No se escuchaban los grillos ni el viento, pero fue cuando se escuchó un silbido, solo que no venía de afuera, sino de adentro de la casa. Mi abuelo se levantó lentamente de la cama y se acercó a la cocina. Cuando llegó a la puerta, junto a la mesa de la madera había una figura alta, encorvada, como si el techo fuera demasiado bajo para ella. No podía verle nada, solo sus dedos, largos, delgados y con garras. Entonces fue cuando comprendió algo. El silbido no se escuchaba cerca de la criatura, sino que salía de ella. Pero cuando empezó a girar lentamente hacia él, fue cuando sintió que el mundo se detenía, pues no tenía ojos, nariz ni boca, solo un rostro con piel lisa y estirada. Pero aún así, seguía sonando, más fuerte y cerca. Nunca pensé que la primera vez que escuchara a mi abuelo suplicar fuera también la última. Soy de Chihuahua y crecí escuchando historias de rancho como cualquier otro, de esas que se cuentan en la cocina mientras hierve el café o afuera cuando el cielo está tan limpio que parece que las estrellas están más cerca de lo normal. Pero siempre pensé que eran exageraciones, cuentos para asustar a los niños. Todo hasta que me tocó vivir uno. Esto pasó hace 3 años, cuando mi abuelo Tomás estaba muy enfermo. Había pasado toda su vida en un rancho cerca de La Boquilla, en la sierra, y a unas horas de Camargo. Era de esos hombres duros, callados, que no le tenían miedo a nada, o al menos eso creíamos. Un domingo me pidió que fuera a verlo. Cuando llegué, lo encontré en su cuarto, acostado, con la mirada fija hacia la puerta. Ni siquiera volteó a verme cuando entré. ¿Ya cerraste el portón?, fue lo primero que me dijo. Me sorprendió, siempre lo dejaban sin seguro durante el día. Sí, abuelo, todo bien. Tardé en responder, como si estuviera escuchando algo más. No, mijo. Bien, ya no existe aquí. Así empezó todo. Me pidió algo muy específico. Quería que esa misma noche fuéramos al corral viejo, el que ya estaba abandonado detrás del rancho, cerca de un mezquite enorme que todos conocíamos. Ese lugar siempre daba mala espina. Recuerdo que cuando era niño evitábamos pasar por allí. No por algo en concreto, simplemente se sentía pesado, como si el aire fuera más denso en ese lugar. Tenemos que ir antes de que oscurezca, me dijo. Si nos da la noche allá, ya no vamos a regresar. Yo pensé que era la paranoia, por la edad o la enfermedad, pero había algo en su tono, algo que simplemente no se podía fingir. A las 6 de la tarde salimos. El cielo estaba naranja y el viento levantaba un polvo fino que hacía silbar los alambres de púas. Todo normal, demasiado normal, diría yo. Caminamos en silencio, pero a medio camino mi abuelo se detuvo. No voltees y escuchan que te llaman, me dijo sin verme, aunque suene como alguien conocido. Se me heló el cuerpo. ¿Quién nos va a llamar?, le pregunté, pero no me respondió. El corral estaba peor de lo que recordaba. La madera podrida, las tablas caídas y el mezquite estaba más grande, más oscuro, como si hubiera crecido de golpe. Había algo raro. No escuchaban los animales, ni siquiera los grillos, nada. Era un silencio total. Mi abuelo empezó a buscar algo entre los restos. Levantaba tablas, empujaba las piedras. Era como si supiera exactamente dónde estaba. Aquí lo enterré, murmuró. Se arrodilló y empezó a escarbar con las manos. Yo realmente no entendía nada. ¿Qué enterró, abuelo? Se detuvo y me miró por primera vez desde que llegué. Tenía los ojos llorosos y solo me dijo: aquí enterré algo que nunca debí traer.
Mientras descargaba empezó a contarme. Cuando era joven, trabajaba en varios ranchos de la zona. Una vez, en uno cerca de Jiménez, le pidieron que ayudara a limpiar una noria vieja, que llevaba años abandonada y que realmente necesitaba cuidados. Decían que estaba seca, pero no lo estaba. Había agua, pero no era buena, dijo. Estaba negra, espesa, y olía como huele la tierra cuando la abres. Dentro encontraron cosas, huesos pequeños, de animales y otros que no parecían animales. Algo más. Había algo, era como una bolsa de cuero amarrada, enterrada en el fondo. El dueño del rancho no quiso ni tocarla, pero mi abuelo, por dinero, aceptó sacarla. Nunca debía hacerlo. Cuando la abrió, había algo dentro. No un animal, tampoco una persona, pero era como si respirara. Sentí que se me revolvió el estómago. Se movía despacio, como si estuviera dormido, pero sabía que yo estaba ahí. Nadie quiso hacerse cargo, así que mi abuelo decidió llevárselo y enterrarlo lejos, en su propio rancho, en ese mismo corral. Esa misma noche empezó todo. Los animales dejaron de entrar al corral. Los perros no ladraban, se escondían. Y empezaron los sonidos, golpes bajo la tierra, como si algo quisiera salir. Al principio pensé que era mi cabeza, pero luego empezamos a escucharlo todos. Y la voz de mi abuelo temblaba mientras me contaba esto. Rascaba, mijo, rascaba desde abajo. En ese momento su mano tocó algo, una tela vieja enterrada. Me miró. Ya no lo aguanto, ya no lo puedo tener aquí. Entre los dos terminamos de sacar el bulto. Era una especie de saco amarrado con cuerdas ya podridas. Y aún se movía. No mucho, pero lo suficiente para que no hubiera duda. Yo quería salir corriendo, pero no podía moverme. No lo abras, le dije. Lo dije tarde. La cuerda se rompió sola. El olor fue lo primero que nos golpeó. Un olor a tierra húmeda, mezclado con algo muerto. Luego el sonido, como un suspiro. El saco se abrió y algo se deslizó hacia afuera. No puedo describirlo bien, era oscuro, húmedo, con una forma que parecía cambiar. Tenía algo que se movía como extremidades, pero no encajaban. Era como si estuvieran en lugares incorrectos. Y lo peor, tenía una cara, pero no era fija. Eran varias sobrepuestas, como si distintas expresiones intentaran salir al mismo tiempo. Y entre todas, reconocí una, la de mi abuelo. Ya me encontraste, susurró con su propia voz. Mi abuelo no cayó de rodillas. No, otra vez. La cosa nos observó, o al menos eso sentí. Mucho tiempo, Tomás, dijo. Mucho tiempo encerrado. Su voz era múltiple, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Yo simplemente no podía respirar. Te lo llevaste sin permiso, continuó. Y ahora toca pagar. Mi abuelo empezó a llorar. Llévame a mí, déjalo a él. La cosa se movió más rápido, demasiado rápido. En un instante ya estaba enfrente de mí. Y entonces hizo algo que no voy a olvidar. Se acercó y habló con la voz de mi mamá. ¿Por qué no le ayudaste? Sentí que el corazón se me detenía. Siempre llegas tarde. Mi abuelo gritó, aquí estoy. La cosa lo volteó a ver y hubo un silencio largo. Tarde, dijo finalmente. Se extendió como si se estirara sin límites y luego entró en él, así, sin más. Mi abuelo gritó, pero fue un grito muy corto.
Cayó al suelo y se hizo el silencio absoluto otra vez. Logré reaccionar hasta que todo terminó. Lo levanté, seguía respirando, pero era inconsistente. Lo llevé como pude a la casa, pero no dijo nada en toda la noche. El día siguiente despertó, pero ya no era el mismo. Mi abuelo ya no hablaba como antes. A veces me llamaba por nombres que no eran los míos. Sabía cosas que no debía, y había momentos breves en los que su voz cambiaba. Todavía falta, me dijo una vez. Falta mucho. Los animales empezaron a morir. El corral volvió a hacer ruidos. Y el mezquite creció más. Semanas después fui a verlo. El rancho estaba abierto, el portón sin seguro. Recordé su primera pregunta. Entré, todo estaba en silencio, demasiado silencio. Fui a su cuarto y la cama estaba vacía, pero las sábanas estaban llenas de tierra. Seguían unas huellas como de arrastre, hacia afuera, hacia el corral. No debería haber ido, pero fui. El camino me parecía más largo, el aire más pesado. Cuando llegué, el agujero estaba abierto otra vez y el mezquite tenía algo raro, algo colgando. No me acerqué mucho, pero supe lo que era. Ropa. Era la ropa de mi abuelo. Justo cuando iba a salir corriendo, lo escuché. Algo debajo de la tierra, como rascando, lento y constante, mucho más fuerte que ahora. Y luego, escuché mi propia voz. Ayúdame. Salí corriendo, no volteé atrás. No he vuelto desde entonces. Vendieron el rancho meses después. Nadie se quedó mucho tiempo. Dicen que las noches se siguen oyendo cosas en el corral y que el mezquite no deja de crecer. Desde ese día, cada vez que alguien me habla desde atrás, en un lugar solitario, simplemente no volteo. ¿Qué tal, comunidad? Solo una interrupción breve, solo para recordarles que por favor manden sus relatos al correo que está en la descripción del video y también en la biografía del canal. Estamos pendientes de ver qué nos manda esta comunidad y qué puede enseñarnos y qué historias podemos transmitir a la gente. Recuerden que su apoyo hace que este canal siga y que podamos seguir con más contenido de calidad y hacérselas llegar a todos. Por favor, recuerden darle like y si aún no se han suscrito, por favor adelante y así puedan estar en contacto con todas estas historias, estos relatos para no dormir. Seguimos escuchando. ¿Qué tal, comunidad? No suelo escribir cosas así, pero llevo años cargando esta historia y siento que ya es momento de soltarla. Me llamo José, crecí entre Ciudad Juárez y un rancho que mi abuelo tenía de rumbo a las dunas de Smalayuca. Si alguno conoce por estos rumbos, sabrá cómo son estos caminos. Tramos largos, polvo, mezquites y cerros que parecen repetir la misma silueta una y otra vez. Lo que voy a contar no es algo que me dijeron, yo lo viví. Y tiene que ver con mi abuelo, con su rancho y algo que nunca debió quedarse ahí. La primera vez que lo noté fue por el silencio. No un silencio normal, no de campo, ese ya lo conocía. Los grillos, el viento, algún perro lejano, el crujir de la madera. Esto era distinto, como si el sonido se hubiese ido por completo. Como cuando apagas un motor que lleva rato encendido y de repente te das cuenta de lo que implica no escuchar nada. Mi abuelo, él vivía solo en el rancho desde hacía años. Se llamaba Don Eusebio. Hombre de los duros. Son de los que hablan poco y no contaban historias. Todo hasta que empezó a hacerlo. No te salgas de noche al corral, me dijo la primera vez que me quedé a dormir allá. Yo tendría unos 12 años. ¿Y si escuchas que te hablan?
No contestes. Yo se lo tomé a juego. Error mío. El rancho estaba a unos 40 minutos de terracería. Una casa sencilla de adobe, techo de lámina y madera, un corral amplio y un pequeño cuarto aparte donde se guardaban las herramientas. Atrás, una cerca vieja y más allá puro monte. Esa noche cenamos como siempre, tortillas hechas a mano, carne con chile y café. El ambiente estaba normal, pero mi abuelo no soltaba la puerta principal. La cerró con seguro, cosa que nunca hacía según mi papá. ¿Hay coyotes?, le pregunté. Ojalá fueran coyotes, respondió sin verme. Ahí debí darme cuenta. Dormí en un catre junto a la ventana. Afuera se veía el corral. La luna alumbraba lo suficiente como para poder distinguir las formas de los animales. Me despertó un ruido. No era fuerte, era como si alguien arrastrara algo sobre la tierra seca. Me quedé quieto, pensé que eran cabras o algún animal. Pero entonces escuché otra cosa, un silbido, lento y irregular, como de alguien que intenta recordar una canción. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me incorporé un poco y miré por la ventana. Y ahí estaba. Al principio pensé que era una persona parada en medio del corral, alta, pero demasiado delgada. Pero había algo mal. No se movía como una persona. Se balanceaba apenas, como si no tuviera ese equilibrio. Como si estuviera suspendida. Y el silbido venía de ahí. ¿Abuelo?, susurré. Pero él ya estaba despierto. Lo supe porque me tomó el brazo fuertemente sin hacer ruido. No la mires, me dijo en voz baja. Ya se dio cuenta. Se me secó la garganta. ¿Quién? Él no me respondió, pero el silbido se detuvo. Y entonces escuché mi nombre. José. José. La voz venía de afuera. Era débil, pero era clara. Y lo peor es que sonaba como mi abuela. Mi abuela llevaba años muerta. Intenté hablar, pero mi abuelo me apretó más fuerte. No contestes, repitió. Pase lo que pase. La voz volvió. José, ven, ayúdame. Y lo decía con ese tono que uno reconoce. Ese tono familiar, ese que te hace olvidar todo lo demás. Me levanté por instinto. Mi abuelo me jaló de regreso. No es ella. Ahora con miedo en la voz. Eso nunca es quien dice ser. El silencio volvió, pero no duró mucho, porque entonces escuché un golpe seco en la puerta del corral. Y luego otro y otro más, como si alguien o algo intentara entrar. Los animales empezaron a inquietarse. Se escuchaban pasos, golpes, algo corriendo en círculos. Y luego, un chillido. No como de animal, no como de persona, algo en medio. No aguanté, volteé a la ventana y lo vi de nuevo. Pero ya no estaba solo. Había más figuras en el corral. Algunas caminaban a 4 patas, otras parecían intentar pararse, pero sus cuerpos no lo lograban bien. Se movían raro, antinatural, como si estuvieran aprendiendo. Una de ellas se acercó a la ventana y entonces la luna le dio directo en la cara. No tenía ojos, solo 2 huecos negros profundos. Y aún así, sabía que me estaba viendo. Me alejé de golpe. Ya entraron, dijo mi abuelo, como si confirmara algo inevitable. ¿Qué son? Lo que se queda cuando alguien no se va. Yo no entendí, y no quise entender. Se escucharon pasos afuera de la casa, lentos y arrastrados, exactamente igual que el primer sonido que me despertó. Pero estaban justo junto a la puerta. El picaporte empezó a moverse, despacio, como si supieran exactamente cómo abrir. No hace falta que abras, dijo la misma voz de antes, ahora del otro lado de la puerta.
Mi abuelo agarró una escopeta vieja que tenía recargada contra la pared. «¡Al suelo!», me dijo. Yo obedecí. Lo siguiente fue un golpe brutal contra la pared y la madera crujió. Todo hasta que el seguro cedió. La puerta se abrió, pero no del todo. Quedó entreabierta y por ese espacio vi una mano, larga y flaca, con los dedos demasiado largos, que se apoyó en la puerta, como si el cuerpo detrás fuese demasiado pesado para sostenerse solo. Y entonces la fue empujando poco a poco. No quiero sonar exagerado, pero en ese momento sentí que algo dentro de mí se rompía, como si estuviese viendo algo que mi mente simplemente no podía procesar. Porque esa cosa entró, pero no caminando, sino arrastrándose. Su cuerpo no encajaba con nada que hubiese visto antes. Parecía humano, pero estirado, desformado, como la cabeza ladeada, la boca abierta demasiado, pero con una sonrisa inquietante. «Por fin», dijo con una voz que cambiaba entre varias. «Nos dejaron pasar». Mi abuelo disparó una vez y el sonido retumbó por toda la casa. La cosa cayó hacia atrás, pero no gritó. No sangró, solo se reacomodó, como si su cuerpo no tuviera la misma lógica que el nuestro. Y se empezó a reír. «No se matan», dijo mi abuelo, «solo se entretienen». Detrás de esa cosa vi sombras moverse, más de ellas, esperando entrar. En algunas ya empezaban. Mi abuelo me jaló hacia un cuarto pequeño detrás de la cocina. «Pase lo que pase, no salgas», me dijo, «ni siquiera si me escuchas». No me dejé. «Ya nos dejaron entrar», repitió, «y cuando pasa eso alguien tiene que quedarse». Me encerró y escuché cómo movía cosas afuera, bloqueando la puerta, cómo las cosas se acercaban, y luego los sonidos, golpes, arrastres, susurros y risas, y una voz, la de mi abuelo, gritando, pidiendo ayuda. No salí, no sé por cuánto tiempo pasé, pero se me hicieron horas, hasta que todo se quedó en silencio de nuevo, un silencio pesado e incómodo, algo que no era natural. Cuando finalmente abrí la puerta, la casa estaba vacía. La puerta principal estaba abierta y el corral estaba quieto. Aún así salí con miedo. Llamé por mi abuelo, pero nadie respondía. Había huellas en la tierra. Eran demasiadas y algunas eran humanas, pero otras simplemente no tenían forma. Aún así, todas llevaban hacia el corral. Nunca pudimos encontrar a mi abuelo. La policía dijo que pudo haber sido un animal, pero yo vi lo que no debía ver. Y yo sé perfectamente que esas cosas no eran animales. Años después, mi papá vendió el rancho. Realmente nadie se quedaba mucho tiempo ahí. Decían que las noches escuchaban cosas, que alguien silbaba, que incluso a veces alguien los llamaba por sus nombres, con la voz de alguien que ya no estaba. Lo peor de todo es lo que vi esa noche. Y es que a veces cuando estoy solo, escucho ese mismo silbido, suave, lejano, como si viniera de mi patio. Y hace poco, por primera vez en años, escuché la voz de mi abuelo. Me pedía que abriera la puerta. No he vuelto a salir de noche y tampoco pienso contestarles, porque ahora entiendo lo que quiso decir eso. No se van, solo buscan la manera de entrar. Hola comunidad, mi nombre es Ezequiel Barragán. Soy originario de Parral, Chihuahua, y esto que voy a contar no es un cuento inventado. Lo escuché directamente de mi abuelo, don Julián Barragán, un hombre que vivió casi toda su vida en un rancho perdido entre la sierra, a unas 2 horas de Santa Bárbara, donde todavía hay caminos de terracería y la señal de celular simplemente no existe. Mi abuelo no era alguien de historias, no creía en brujas ni en cosas raras. Era de los que decían: eso es para asustar chamacos.
Pero hubo algo que lo cambió completamente. Tenía unos 10 años cuando él me lo contó por primera vez. Estábamos en el patio de la casa en plena noche, de esas donde el cielo parece más profundo de que de costumbre y el silencio se vuelve pesado. Solo se escuchaban grillos y el crujir de las ramas secas. Mi abuelo estaba sentado en una silla de madera con su sombrero puesto, mirando hacia el monte como si estuviese esperando que algo saliera de ahí. Mijo, hay cosas allá que no son animales, ni gente. Me soltó de repente. Yo pensé que era una historia para espantarme, hasta que noté algo raro. Su voz no temblaba, pero sus manos sí. Y fue cuando lo soltó. Todo empezó cuando él tenía 40 años, todavía fuerte, acostumbrado a trabajar del sol al sol en el rancho. Vivía prácticamente solo, cuidando unas vacas y sembrando lo poco que la tierra le dejaba. El rancho estaba aislado y el vecino más cercano estaba a casi 5 kilómetros. Si algo pasaba, nadie se enteraba. Una noche, mientras estaba cenando, escuché un silbido, aunque no era un silbido cualquiera. Era como si alguien estuviera soplando al aire con intención, marcando un ritmo extraño. No era de pájaro ni de un viento, era humano. Pensé que algún vaquero perdido o alguien jugando, pero ese sonido no se oía bien. Salió con su lámpara en mano, de esas viejas de pilas grandes, y caminó metros hacia el corral. El silbido volvió, pero esta vez venía de otro lado, y era más cerca. Lo que más le incomodó no fue el sonido, fue que no podía ubicarlo. A veces parecía a lo lejos y de repente lo sentía detrás de él. Eso no es normal, mijo. El oído no te falla así. Decidió regresar a la casa y cerró la puerta de madera con tranca y apagó la lámpara. Pero el silbido no se detuvo. Se quedó afuera, rondando, como si algo estuviera caminando alrededor de la casa. Esa fue la primera noche, y según él, la más tranquila. Las siguientes noches, el sonido regresaba siempre a la misma hora, entre las 2:30 y las 3 de la madrugada. Nunca antes y nunca después. Siempre igual, pero con el tiempo cambió. Una noche, mientras estaba acostado, escuchó que alguien raspaba la pared. No eran golpes, no pasos, simplemente rasguños, largos, lentos, como unas uñas recorriendo la pared desde abajo hasta arriba. Mi abuelo se quedó completamente quieto y me dijo: cuando escuchas algo así, tu cuerpo sabe que no debes moverte. El silbido comenzó otra vez, pero esta vez lo escuchaba al lado de la pared. A la mañana siguiente salió a revisar y fue que encontró marcas en la pared, 4 líneas profundas en la madera, como si algo hubiese enterrado los dedos o garras. Pero lo peor no era eso, lo peor era la altura. Las marcas comenzaban casi al ras del suelo y terminaban por encima de 2 metros. Eso no lo hace un animal, al menos no uno que camine en 4 patas. Pasaron semanas así, semanas sin dormir bien, siempre con ese ruido, ese silbido que ya no parecía casual. Era como si algo lo llamara. Un día decidió ir al pueblo a contar lo que pasaba. Y ahí fue cuando un viejo, incluso más que él, le dijo algo que lo dejó helado. Si lo oyes lejos, está cerca. Pero si lo oyes cerca, ya está contigo. Mi abuelo se rió nervioso, pero por dentro sabía que algo no estaba bien. Esa misma noche regresó al rancho, y fue la última vez que se quedó ahí completamente solo. Eran como las 2:40 de la mañana. El silencio era total. No había grillos y no había viento. Y entonces lo volví a escuchar. Pero esta vez no venía de afuera, sino de adentro de la casa. Mi abuelo se levantó lentamente de la cama.
El sonido venía de la cocina. Pasó la mano por la pared buscando la lámpara, pero no la encontró. Yo sabía dónde la dejaba siempre, pero esa noche no estaba, me dijo. El silbido continuó, lento, casi hasta burlón. Caminó hacia la cocina a oscuras y al llegar, lo vio. Ahí, junto a la mesa de madera, había una figura alta y encorvada, como si no cupiera bien dentro de la casa. Podía verle la cara, pero sí le podía ver los dedos. Eran largos. El final de ellos tenían unas garras que, te juro, ni un animal que he visto las tenía de esa manera. Solo pude sentir el miedo recorriendo por mi espina y me quedé petrificado. Él movía sus manos lentamente, rozando la mesa, haciendo el mismo sonido que había escuchado en las paredes. El silbido ya no se escuchaba, porque ahora entendía algo. No era que lo oyera, era que salía de esa cosa. Mi abuelo no gritó, no pudo correr. Bien decía él, hay cosas que si te ven con miedo, ya no te sueltan. Se quedó mirando y entonces la figura se detuvo. Giró lentamente hacia él y fue cuando lo peor pasó. Esa cosa no tenía rostro. Donde debía tener ojos, no había nada. Solo la piel estirada, lisa, pero el silbido seguía saliendo. Eso no lo puedes explicar, mijo, porque no tiene por dónde. La cosa dio un paso hacia él y entonces se detuvo otra vez, como si algo hubiera cambiado. El gallo cantó. Eran las 3 en punto, y en ese instante, la figura simplemente se desvaneció. Se fue. No hizo ruido, ni siquiera corrió, no se levantó, simplemente se había ido. Mi abuelo no volvió a dormir ahí sin compañía. Tiempo después, dejó el rancho, vendió los animales y se fue al pueblo. Antes de morir, años después, me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Nunca respondas a un silbido en la noche, aunque creas que es alguien que conoces, porque hay cosas que aprenden a imitar, pero no son de este mundo. Desde que me contó eso, hay algo que me pasa. No es siempre, pero ya van varias noches. Cuando todo está en completo silencio, escucho un silbido. A veces no sé si viene de afuera o si viene de adentro. Pero si llegas hasta aquí, solo te dejo un consejo. Si escuchas un silbido en la madrugada, no salgas a ver, porque tal vez ya está esperando a que vayas. La verdad, este tipo de historias es algo que siempre me ha llamado la atención. Todos tenemos un abuelo, un familiar, un tío de rancho que simplemente tiene historias e historias para contarnos. En lo personal no hay nada que me guste más que este tipo de elementos, estos escenarios y todo lo relacionado a esto. Animales, apariciones, historias de pueblo. Es algo que simplemente me mantiene pensando durante las noches. Espero que les haya gustado y espero que sigan aquí para más relatos como este. Muchas gracias.